Hola, soy Hernán Caputo, entrenador de Coquimbo, y este es el capítulo de Reino Fútbol. Técnico del actual campeón del fútbol chileno, técnico del supercampeón del fútbol chileno, porque también ganó la Supercopa, pensando en Copa Libertadores, fue arquero, tiene una cantidad de historias además, el señor Hernán Caputo. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo, a esta nueva sesión, además de Reino Fútbol. Hernán, instalado ahí en Coquimbo. Primero, muchas gracias por estar acá. Gracias, Cristian. Te mando un abrazo, un saludo para todos. Aquí estamos. Bastante historias, ¿no? Hartas historias. Pues, oye, primero, lo primero, Hernán, ¿cómo está la situación en Coquimbo? Te tocó este temporal junto a toda la gente, por supuesto, gigante. Me imagino que eso modificó la jornada de trabajo. No pudieron volver a jugar en la fecha pasada. ¿Cómo está la situación hoy día? Mira, la verdad que hoy un día precioso. Hermoso, por suerte hay sol. Eso no quiere decir que no haya problemas todavía, sobre todo en los lugares donde fue tan desastroso todo lo que pasó. Pero bueno, nada, no pudimos jugar, sí es verdad, sí pudimos entrenar, el equipo también se desplegó bastante y estuvimos ahí colaborando con la gente, así que en todo sentido la verdad que creo que fue positivo, independiente de no haber jugado, pero lógicamente que había una fuerza mayor. Hernán, diriges a un equipo que tiene una hinchada, que tiene un fervor popular muy importante. Diriges un equipo que está muy ligado a su ciudad, que viene de ser campeón además, pero primero te quiero preguntar por la parte de esta pasión que tiene la gente de Coquimbo, que se siente parte del equipo, se siente parte del club, siempre lo ha sido, ahora está ganando y eso es muy bueno, pero es un equipo con una hinchada bien especial, bien particular. ¿Cómo es para ti, como entrenador, dirigir un equipo como este? No, bueno, la verdad que muy lindo, muy lindo. Sinceramente, a ver, en temas de fútbol, vos probablemente con todo lo estadístico que eres y todo lo que sabes, me lo podrías corroborar, pero es muy difícil. Creo que en Católica había pasado que después de salir campeón venga un entrenador o cambien a un entrenador. Casi siempre los entrenadores llegamos a lugares donde tenemos que venir a salvar problemas más que a consolidar cosas tan importantes como un campeonato como había logrado el año pasado Coquimbo. Así que bueno, nada, fue una muy buena oportunidad. La tomé después de un muy buen año en Copiapó, pero que no pudimos coronarlo con algo importante como un ascenso. Y bueno, nada, estoy muy contento de este primer semestre que hemos hecho. La verdad que el equipo es muy competitivo, el grupo es muy competitivo y me obliga siempre a dar lo máximo. ¿La hinchada te recibió bien? ¿Te recibe bien? A la distancia da la sensación de que sí, pero te lo pregunto a ti que tienes una trayectoria como jugador y como entrenador. Sí, la verdad que estoy muy contento. Al principio, como todo, nada, el inicio, el conocerte o saber cómo va a jugar o qué va a hacer el equipo, ¿no? Es normal que tal vez no podía o no conocía mi trayectoria o qué es lo que había hecho y dijeron viene de Copiapó, cómo va a entrenar, que al equipo campeón. Yo creo que son cosas lógicas y después, como todo, nada, yo siempre digo que me conozcan, que me conozcan en la parte personal y que conozcan la parte cómo uno trabaja, cómo se expresa futbolísticamente y nada, tenía mucho que ver también con lo que había dejado el año pasado el Chino, con algunos matices lógicos que tenemos todos los entrenadores, pero nada, la cosa va bien y estoy contento, me lo hace sentir la gente cuando estoy en la calle, voy a la Caleta o a diferentes lugares, creo que lo disfrutan el día a día del club. Con estos temporales que hubo ahora hace muy poquito, Hernán, el equipo se cuadró con la ciudad, el equipo, la institución, el cuerpo técnico, la dirigencia, estuvo con la gente, estuvo en la calle literalmente con la gente. ¿Cómo fue eso para ustedes? ¿Cómo sentiste esa vuelta de mano, si se quiere? Sí, bien dicho yo un poco, Cristian, porque siento que al final es como una vuelta de mano, ¿no? El otro día lo conversábamos principalmente con quien fue un poco la bandera de toda esta ayuda y también visiblemente como en sus redes el mono, pero también con muchas cosas anónimas, de Diego Sánchez. Conversamos este tipo de cosas, la verdad que la gente está en todo momento, lo saben muchísimo más los muchachos que llevan más tiempo acá. Cuando viajamos estos partidos en Copa, que hacía mucho tiempo que no estaba, es increíble la gente que ha viajado, ya ahora como están preparándose para el viaje a Argentina, independiente de todo esto. Entonces, bueno,
nada, creo que como club lo hicimos todos y creo que fue muy bueno. También tener en cuenta que acá nuestro alcalde, aparte de ser coquimano, fue un exjugador del club, entonces, bueno, hay una unión aún más. Estamos haciendo Reino Fútbol acá en Minuto 90, en esta ocasión con Hernán Caputo, técnico de Coquimbo Unido. Todos nuestros contenidos usted los puede ver, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. La invitación a que se suscriban, porque además ahí en la campanita les alerta, les avisa inmediatamente los nuevos contenidos que vamos a seguir generando. Vas a jugar Copa Libertadores, Hernán, con Coquimbo, pero vas a jugar contra Platense, que es el equipo donde tú empezaste a jugar como arquero. Hay un vínculo ahí, ¿no? ¿Cómo es tu historia con Platense? Sí, una linda historia, pero más me une, bueno, a mi inicio como el fútbol joven, ¿no? Estuve en la reserva, en el primer equipo, pero no alcancé a debutar en primera. Ahí me fui a otro equipo, a Tigre, que ahí empecé a jugar ya mucho más en primera. En Platense fui a la banca nada más en primera división. De hecho, mis compañeros de mi categoría eran los que llegaron también, que fue Eduardo Coudet, el Chacho Coudet. Entonces, y ahí compartí con Claudio, que siempre a veces sale algún comentario, con Claudio Borghi. Él cuando estuvo acá en Colo-Colo y creo que nos siguió por algún motivo, creo que tema de entrenador, además, se fue un semestre ahí a Platense y compartí. Así que sí, hay algo que me une, que un poco el cariño, obviamente. Viví ahí mismo en el estadio donde estaba la pensión del club. Yo vivía ahí en la pensión con otros jugadores de provincia. Sin embargo, bueno, me encariñé muchísimo después con Tigre porque fue en primera y demás, que también son bastante rivales. Lo que sí tengo mucho cariño de Platense es una persona que falleció hace muy poco, que es Cacho Espina, el papá de Marcelino. Fue mi técnico durante 5 años en todas las divisiones inferiores. Cacho lo quiero mucho, siempre compartimos cuando estaba acá también, así que él sin duda, que bueno, aparte fue la persona que quiso que me quedara en el club. ¿Siempre quisiste ser arquero, Hernán? ¿Siempre quisiste cuando el chico Caputo todavía quería jugar a la pelota? ¿Quería ser arquero? Lo que pasa es que yo jugaba al básquet. Yo jugaba al básquet hasta los 12, 13 años y bueno, había una escuela de fútbol en mi pueblo y nada, me fui con todos mis amigos a esa escuela de fútbol. Y creo que, no sé si fue 1 o 2 entrenamientos de delantero y me dijeron, no, anda al arco. Así que fui al arco y creo que el tema de básquetbol me sirvió bastante, la toma de balón, los saltos a un pie, a 2 pies, un poco la coordinación. Creo que me sirvió eso. Y bueno, y ahí arranqué a los 13 años en el fútbol, pero antes nada. Ya. Oye, y hay un lugar común, ¿no? Que habla de los arqueros, que los arqueros, y tú eres entrenador además, que lo dicen ustedes, lo dicen los entrenadores, los jugadores, los arqueros son medio raros. Los arqueros son raros, se visten aparte, juegan solos, entrenan aparte, no pueden festejar los goles, los festejan como aparte, porque están muy lejos de la zona de ataque de tu equipo, le hacen los goles a ellos. ¿Hay que tener una personalidad distinta para ser arquero? Sí, yo creo que sí. Sinceramente sí, siento que es un puesto tan unipersonal, digamos, que es real, que al final estás tan solo para todo, tanto para salvar una jugada como para cuando hay un festejo no estar, pero también de momentos muy marcados en el fútbol. Los jugadores no lo tienen tan marcado como el del arquero. Es muy bueno o muy malo, no tiene término medio. O te comes un gol o pegás una tajada espectacular, no hay término medio, porque cualquier pelota que agarre es como no lo que debería hacer el jugador, el arquero. Pero sí hay que tener personalidad, yo siento que hay que tener buen carácter. Bueno, el otro día estaba conversando con gente de fútbol y empezamos a nombrar que si seguramente lo hace a este ejercicio, o lo hace la gente en general de fútbol, se va a empezar a dar cuenta, y es real. Es demasiada la cantidad de gente en el fútbol que fue arquero y que está en posiciones, muy buenas posiciones, ya sea de primer entrenador, de gerente deportivo, de gerente general, en diferentes lugares, muy bien posicionado. Quiere decir que también un poco tiene que ver con el liderazgo, una de las palabras que son importantes, que tenés que tener debido a este puesto. ¿Algún arquero que tú miraras cuando eras chico, joven, o incluso más grande, pero siendo futbolista? ¿Algún arquero que tú miraras y te gustara, digamos, o sacaras cosas de él?
Filiol, siempre a mí me gustó Filiol, bueno, en una época donde estaba en top, él, ¿no? Que estaba campeón con Argentina, después jugó en Atlético de Madrid, ¿no? En diferentes lugares. Sin embargo, después fui creciendo con otros arqueros, que hubo, el puesto de arquero sí que marcó mucho todo lo que es el fútbol, porque antiguamente tú sabes que, no, que se jugaba muy poco con los pies, después sí era muy importante jugar con los pies, y después lo más importante siempre es atajar, yo siempre digo. Así que marcó mucho los arqueros. A mí me gustaba Peter Schmeichel, uno de los arqueros que más me gustó después. Y nada, siempre en general en Sudamérica hubo muy buenos arqueros. Para mí el último top para mí en Sudamérica fue Claudio Bravo. ¿Te parece? Bueno, yo soy de los que creen que Bravo es el mejor arquero de la historia de Chile, ¿no? Y que en su minuto era el mejor arquero sudamericano en su minuto con distancia. Sí, yo creo que sí. Yo lo viví en carne propia, si bien no estuve muy cercano a él, pero sí estaba en la selección, tuve casi 10 años, entonces veía muy seguido lo que transmitía, lo que hacía en la selección, cómo se entrenaba, ¿no? En los lugares donde estuvo, también estuve en algunos lugares donde él jugó en Europa. Para mí, creo que sin duda, para mí, esto es una apreciación personal, era un arquero muy completo, ¿no? Entonces creo que por años, por lo menos, fue de los mejores de Sudamérica sin duda, y estuvo posicionado entre los mejores arqueros del mundo, por lo menos para mí entre los 10, 15 mejores arqueros del mundo, sobre todo en toda la etapa gloriosa de la selección. Y dirigir arqueros, Hernán, porque ahora diriges a un arquero que es un loco lindo, que tiene una personalidad exuberante, que es un arquero de pronto que tiene, porque los arqueros también algunos son más de liderazgo, más callados, qué sé yo, y con impronta, y otros tienen una personalidad exuberante. El mono pertenece a ese grupo, ¿no? Que tiene una personalidad fuerte, que absorbe la personalidad también y que de pronto en los momentos de presión mejor juega, ¿no? O sea, el mono también tiene eso. ¿Cómo es dirigirlo a un arquero con esas condiciones y esas características? Sí, yo creo que extrovertido también, ¿no? Porque una cosa es increíble. Mirá, la verdad que al mono me une una historia. La verdad que como llevo tantos años en Chile, ¿no? Yo voy a hacer 30 años, estuve en bastantes vestuarios, jugué hasta grande, casi los 38 años, compartí con mucha gente, y uno de esos es Diego. Cuando yo estuve en Palestino, que jugué 2 años, el 2004-2005, su papá, Gustavo Perita Sánchez, que fue arquero, fue mi entrenador de arquero. Entonces, Diego ya estaba en las divisiones inferiores y lo subían cada tanto, ¿no? A ese arquero de 16, 17 años que lo subían. Después ya lo subieron, estaba ahí de tercer, cuarto arquero, entonces lo conozco de mucho tiempo, de lo que era un joven. Después siempre tuvo esa relación de saludarnos, de cariño, de esto. Diego dio una vuelta bien larga para llegar a lo top que es hoy y que disfruta, ¿no? Porque tiene 39 años y lo disfruta. A mí me encanta conducirlo, dirigirlo. Después del tiempo como entrenador, y conociendo a los arqueros, bueno, lo pueden hablar con más propiedad los arqueros seguramente, pero yo trato de dejarlo, de ayudarlo, de cubrirlo, de diferentes cosas que a veces se le ataca mucha responsabilidad. Yo trato de darle seguridad, darle tranquilidad, porque sé que tener un arquero importante en un equipo es más, para mí, es más de un 50% de un equipo. Tener un arquero importante que sepa ganar partido, que sepa manejar los tiempos, es muy importante. En Chile, lo comentaste, llevas muchos años, ¿no? Décadas, ya más años en Chile que en Argentina viviendo, de hecho, ¿no? Sí. Llegué a los 22 años y voy a cumplir 52 ahora, sí. 30 años. De lo que, y además dirigiste de todo, dirigiste primera vez, equipo grande, selecciones, equipo de provincia, falta la mayor, digamos, pero de lo que dirigiste, ¿cuál crees tú que es el mejor jugador que tuviste, como en términos de condiciones? Después te quiero preguntar por las menores, que me parece que es un temazo, pero ¿cuál fue el mejor jugador que tuviste? Y, pucha, mira, la verdad que me tocó, bueno, la verdad que volver a tener de compañero, porque lo tuve de compañero, y después poder dirigirlo a Walter Montillo, creo que fue extraordinario, ¿no? Porque tuve de compañero a Marce Sala, ¿no? Que es crack.
pero dirigir lo que me estás preguntando, volver a dirigir, era Walter, ese mismo año estaba Joaco Larribey, pero los jugadores que había, Bocellur, y bueno, un montón. Pero tener, hablando uno propio, haber sido compañero, queriéndolo tanto, ¿no? Uno lo quiere mucho a Walter, es mi amigo, y después poder dirigirlo, y aparte de no mezclar esa relación, y ver esa capacidad futbolística, ¿no? De querer, la verdad que fue extraordinario eso vivido. Después, por supuesto, que me tocó también tener a otros compañeros que fueron compañeros y jugadores como el Lolo Reyes, como el Pato Rubio. Entonces, bueno, a veces me tocó esa vuelta de tenerlo de compañero, y después de entrenador, consolidar más lo bueno que son. Me quedo con lo de Walter, por supuesto, porque nada, un crack. Siempre dije que era un crack como jugador, fue joven cuando llegó, y después tenerlo y cumplir su sueño de que pueda volver a jugar en la U y terminar su carrera ahí, fue muy lindo. Hiciste un paso en la U que yo creo que en términos académicos es como un magíster y un doctorado en poquitos meses, ¿eh? Porque es dirigir la U, que ya es dirigir un grande, todos los focos, pero en un momento bravísimo. Uno no fue hace tanto y la U era un fierro caliente. O sea, todos dicen, yo quiero dirigir la U. Hay que tomar la U, después no quieren tanto, ¿no? O sea, hay que tomar la U. Y tomaste la U en un momento bravísimo. Sí. A ver, siempre me lo dijeron. Yo creo que a veces siempre he sido igual en todo caso. Yo todo lo veo como una oportunidad, no lo veo nunca como algo, como un desafío, es más, no lo veo como una palabra caliente, el fierro caliente, o un problema grandísimo, no lo veo como una oportunidad, porque al final a veces llegas a lugares extraordinarios en momentos que no son tan buenos, no siempre, y no por eso no vas a valorar ese tiempo. Te quiero comentar algo, no solamente estábamos peleando el descenso después de muchísimos años, ¿no? Esto fue el 2019 y desde el 87 que no se estaba en esa situación, sino que me tocó el estallido social y la pandemia siendo entrenador de la U. Entonces, fueron demasiadas cosas, tener a tremendas figuras y tenerlas que hablarle por Zoom a varios de ellos y comprometerlos a que entrenen, no fue fácil. Por eso yo digo que ratifico lo que decís totalmente. Fue un magíster, un doctorado, varias cosas juntas. Yo creo que eso en algún momento siento de mi carrera, posiblemente ahora, uno está cosechando esas cosas que fue sembrando, a veces forzada y otras que las fue forzando por la experiencia. ¿Y tu paso en las menores selecciones, Hernán? ¿Cómo lo ves primero en términos personales? Logras clasificaciones importantes a mundiales, dirigiste uno de los mundiales, con un grupo de jugadores potentes, con un grupo de jugadores que le sacaste mucho rendimiento siendo muy, muy jóvenes. ¿Qué recuerdas de ese paso, de ese plantel de jugadores? Algunos llegaron y algunos están jugando activamente, digamos, y están en selecciones y todo. Sí, bueno, casualmente hace muy poquito estuve hablando, David trabajó conmigo, David Reyes, que es mi ayudante, trabajamos muchos años juntos en la selección también, yo estaba un tiempito antes. En total, entre lo que me fui, porque primero me echaron, ¿no? En el 2015 me echaron, después a los 4 meses, con Arturo Salá de presidente, volví a la selección y seguí el proyecto. Después renuncié, ¿no? Y después me volvieron a contratar. Fueron casi 10 años estando en selecciones. La verdad que cuando veo eso, después de un tiempo, estábamos conversando ahí con David, yo digo, qué lindo haber podido vivir todo eso, porque nos dio una experiencia fantástica. Vimos muchas generaciones de jugadores, clasificamos después de 20 años a un Mundial Sub-17, no solo eso, que después volvimos a clasificar otra vez. La verdad que bueno, la historia, no es por soberbia ni nada, pero la historia, solamente hasta ese momento, hoy puede ser otro, pero en ese momento se clasificaban, en un momento eran 3 y 4 selecciones y hoy son 7, es diferente. No quiero restar mérito a nada, pero por supuesto que era diferente. Y nada, fue muy lindo haberlo vivido, conocer muchos lugares del mundo, viajar con jugadores en todas sus etapas. Y lo más lindo de esto,
sin duda, es que a estos jugadores me los voy cruzando a medida que voy partido a partido, me los cruzo. Entonces a veces me preguntan algunos compañeros, me dicen, che, ¿por qué te vienen a saludar ciertos jugadores? Porque no los dirigí, es verdad, no los había dirigido en equipo, pero los había dirigido en la selección, los había cruzado, los había tenido en microciclo. Y son muchas generaciones de jugadores que hoy tienen 30 años, pero claro, los había tenido a los 15, los había tenido a los 20, los había tenido a los 16, algunos. Y eso es muy lindo, y eso es un gran aprendizaje que he tenido en la selección. Yo soy agradecido de haber estado tantos años y a un muy lindo nivel como es la selección. Chile demostró, con tu proceso y con otros también, demostró ser competitivo y te sacaron rendimiento a chicos de 17, a chicos de 20 también. ¿Qué pasa en el salto posterior, Hernán? Que digamos 3 mundiales sin clasificar como selección, que en Copa Libertadores ustedes están haciendo un buen papel, Católica también, me parece muy bien que mientras más equipo, O'Higgins ahora tiene partido, así que mientras más equipo haya, le hace mejor a todos. Pero algo pasa en selección, o algo pasó en selección, que esperamos que esto se recupere. ¿Qué crees tú que pasó ahí? Vamos para 16 años sin mundial. Sí, a ver, yo de adulta no lo podría hablar con la propiedad que puedo hablar, sí, de selecciones juveniles, ¿no? Porque en muchos no pudimos ni cruzar enfrente a ver los entrenamientos, y en otros procesos teníamos apertura, podíamos ir a ver, había buena relación con los entrenadores, ¿no? Como Claudio, como Reinaldo. Entonces, sí que las otras eran diferentes, pero no estaba muy in situ, pero sí, y estaba en selecciones jóvenes, por supuesto. Yo estoy convencido total de que en la medida que el jugador chileno tenga entrenadores exigentes y que se mantengan en el tiempo, esos entrenadores también, esos jugadores sienten un cierto respaldo que rinden mejor. Sin duda. Eso te lo puedo decir con seguridad porque lo viví. Entonces, yo haber armado una sub-13 y después esa categoría, ser una categoría sub-15 que clasifique bien a Sudamericano, y después sub-17 que clasifique a un mundial, es porque te digo que lo tuve 4 o 5 años y veían quién era la mano que estaba. Entonces, y los pasábamos de un lado al otro y había... Bueno, hoy veo algunas cosas similares a las que se creó en un momento con Hugo Tocali o el mismo Roberto Hernández, que quisieron armar y que después, bueno, no siguieron por la continuidad de Claudio, pero que es que todos los entrenadores pudiéramos estar en todas las categorías y no tengamos que ser, no, estos son mis jugadores, esta es mi categoría. No, los jugadores, en la medida que sienten respaldo y sienten seguridad en la gente que los conduce, sobre todo el jugador chileno que estamos hablando, siento que puede rendir y es capaz. Ahora, estar tantos años sin clasificar en una sub-20 sí es que fue muy grave, porque es el primer o el último paso, primero y último para mí, para llegar a una selección adulta. Entonces fueron muchos años, ¿no? Clasificamos, o sea, jugamos el mundial, pero solo porque fuimos anfitrión, pero clasificado estuvimos 13 años sin clasificar, ¿no? Entonces, o sin competirla. Es muchos años y son muchas generaciones. Dijiste algo y me quiero detener ahí en tu respuesta, porque lo he escuchado harto de futbolistas y de entrenadores, que el jugador chileno necesita exigencia, o sea, necesita un entrenador exigente, valora al entrenador exigente. Sí, quiero dejar bien claro esto, porque muchas veces, no tanto desde el lado, más del lado de prensa que desde el lado a lo mejor de ambiente fútbol, entrenadores y demás, a mí no me gusta, por eso la nombro, pero no es mi dialecto. Para mí, el mal llamado el látigo, o mal llamado estar... No, yo creo que la exigencia, el entrenador que es exigente, que le exige profesionalismo, le exige horario, disciplina, rigidez en los entrenamientos a la hora de entrenar, logra objetivos, sin duda. El jugador chileno es extremadamente capaz. En cambio, siento que esto... que es un pasito bien finito, que a veces dicen el látigo y todo, para mí es cortoplacista. Siento que ese tipo de cosas te puede hacer sacar rendimiento, pero no a largo plazo, a corto plazo. Y todo lo corto plazo y lo rígido se rompe. Sí. Te comenté hace un rato y me quedé yo pensando en la misma pregunta que te había hecho, porque efectivamente dirigiste
primera división equipo grande, dirigiste primera B, dirigiste selecciones juveniles 10 años, sumando, restando. Ahora estás en Copa Libertadores, además con un equipo como Coquimbo, con un arraigo popular importante. ¿La mayor es un tema para ti? ¿Es un objetivo? ¿Es un sueño? ¿Es un anhelo la selección mayor? ¿Se te aparece en el horizonte? No, no hoy, no. Es algo que me gustaría en algún momento, cualquier selección, por supuesto, pero y la de Chile, ¿por qué no? Pero no es algo que hoy me quita el sueño, no es algo que hoy estoy pensando en desarrollar mi carrera como entrenador de primera división, de adultos, ¿no? Ya está decidido hace tiempo ya, de que lo pensé y dije, esta es la oportunidad y aquí es, desde el 2023. Que salí ahí de selección y nada, he pasado por 3 clubes con este y siento que hoy estoy en un muy buen momento, me siento respaldado por el proceso, todo, sabiendo de lo importante y lo difícil siempre que es representar a un país, porque hoy lo estamos representando en copas internacionales, pero me hace acordar a como cuando era con selección. También uno sabe que tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad la tiene que poner en la mochila y se tiene que hacer cargo, no importa el lugar donde sea, si es equipo grande, si es equipo con poca convocatoria, mucho. Yo siento acá que estoy en el mejor lugar para trabajar, en un complejo espectacular, dirigentes que apoyan, en momentos donde no habíamos ganado, nos costaba, sentí que había mucho apoyo y entonces ahí es donde uno se nota que caminamos todos juntos en esto que pasó hace muy poco. Había una unión completa del club, una empatía completa en el club. Entonces, creo que eso hace, cuando hay esa sinergia, es mucho más fácil todo. No es algo que me quite el sueño, sin duda. Es algo que en algún momento me gustaría, pero no creo que hoy. Que siento hoy que tengo mucho por crecer y por seguir experimentando. Me quedan dos y agradeciendo el tiempo, Hernán Caputo, que siempre está extremadamente dispuesto a poder conversar de fútbol, pero también te quiero preguntar al ciudadano Hernán Caputo, que lleva 30 años en Chile, que nace en Argentina, que vive 30 años en Chile, que arma buena parte de su familia acá en este país. ¿Cómo ves tú, creo que te sientes muy chileno también, cómo ves tú a Chile desde ese punto de vista, desde alguien que viene desde afuera, y que a veces nosotros somos bien autoflagelantes para vernos nosotros mismos, ¿no? Entonces te lo pregunto con esa mirada, ¿cómo ves a un ciudadano argentino vivir en una sociedad y en un país como este? Sí, sin duda que me siento muy chileno. Siempre soy un agradecido. Si bien ya viví más de la mitad de mi vida, de los años que llevo en Chile, también trabajé para Chile, ¿no? Porque una cosa es uno estar y después cuando trabajás para Chile, en nuestro trabajo principal, que es el fútbol, uno se pone más esa piel colorada, ¿no? Entonces, nada, yo siempre digo que hay algo que yo no lo puedo decir con propiedad, pero sí por los años que llevo, es que nos valoramos muy poco, ¿no? El chileno en general se valora muy poco la cordillera, valora muy poco el mar, valora muy poco el día a día, siempre hay quejas de todo y siempre se ve para el costado. Eso es algo que desde que llegué lo hacen habitualmente, ¿no? Siempre ven o se quejan de uno o, no sé, toman cosas propias que no son de uno, o al revés. Entonces siento que hay tantas cosas lindas que tiene Chile que hay que valorarlas y que hay que hacerlas propias, y las que no son tan buenas hay que ponérselas para arriba para tratar de decir, bueno, dale, vamos a mejorarla porque tenemos un lindo país, hay una estabilidad que no la tienen otros países de nuestro continente, hay clubes desarrollados, hay clubes que están desarrollados y se están desarrollando mejor, si bien no estoy de acuerdo en muchas cosas que tienen que ver con reglas del fútbol, de los jóvenes, o alguna de este tipo, o todo lo que está pasando hoy con el Mundial, de la hidratación en ciertos momentos que son marketing más que momentos importantes, también las traemos acá, y hoy, por ejemplo, nos quejamos de los árbitros. Y sí, yo también, de alguna manera, pero bueno, también hay muchos árbitros jóvenes que están teniendo experiencia y que tienen que no sé, el otro día, ayer estaba viendo y creo que estaba Mati Asadi, y Mati tiene 28 años.
Entonces, 28 años, un árbitro. O sea, no era muy normal tenerlo antes. Por lo menos en mi época, los Robles, ¿no? Y Sánchez y varios que eran tipos ya grandes, que estaban por retirarse, y había muy pocos jóvenes. Entonces, me pasé un poco a fútbol, me paso a la vida. Yo siento que hay que valorar mucho más todo lo que hay en Chile, que es mucho y muy lindo, y seguro podemos vivir mejor. Es verdad. Hernán Caputo, te agradecemos mucho, te mando un abrazo gigante, gracias por la buena onda de siempre, que le vaya muy bien a Coquimbo, que nos vaya bien a todos además, pero en particular a Coquimbo en lo que se viene, tanto nacional como en Copa Libertadores, que pueden hacer algo histórico ahí, ¿eh? De verdad pueden hacer algo histórico, así que te mando un abrazo gigante y muchas gracias por la buena onda de estar acá en Reino Fútbol en Minuto 90. Saludos para todos, Cristian. Un abrazo, Cristian, y saludos para todos. Muchas gracias. Abrazo. Chao.